porque sus alumnos estaban ahí. Entonces yo le di, creo que le di suficiente tiempo, 47 minutos. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de la pancreatitis aguda, me fascina a mí. Es un cuadro estándar, el clásico de la verde amarela nubraceo, ¿verdad? El que asiste hoy probablemente tenga un buen conocimiento de lo que vamos a hablar porque le voy a explicar muy bien, ¿verdad? Es una grave inflamación del páncreas que puede ser aguda y puede ser crónica también, ¿verdad? Se puede ver a miles de factores. Ustedes, como saben, el páncreas es un órgano retroperitoneal, es una glándula de secreción interna y externa, es una glándula de secreción mixta, ¿verdad? Este, Tiene múltiples funciones, sobre todo el metabolismo de ciertos elementos que ingerimos, ¿verdad? Es parte del tubo digestivo, tiene un complejo, se llama el complejo duodeno-pancreático, ya que el páncreas tiene una secreción exócrina, ¿verdad? Que sale hacia afuera, ¿verdad? A través de un conducto muy importante, se llama conducto de Wilson, ¿verdad? Este, es, Está preparada para eliminar, para producir en sus islotes, los islotes Langerhans, y tiene la función de producir ciertas hormonas, como ustedes saben, glucagón, la insulina, ¿verdad? Esos son para secreción interna y también para secreción externa, productos para la degradación y la metabolización de ciertas sustancias como vitaminas liposolubles, las grasas, las proteínas y los aminoglucósidos. ¿Está? Eh, Cuando hay un proceso que puede ser multifactorial, puede ser obstructivo también, puede ocasionar que esas enzimas que habitualmente son exócrinas son eliminadas a la segunda porción del duodeno, encuentren un obstáculo y vuelvan hacia atrás y produzcan una irritación del páncreas, ¿verdad? Esto puede ocasionar un intenso dolor abdominal, sobre todo en la parte superior del abdomen, en el epigacho, sobre todo encima de lo que viene a ser el colon transverso o mesocolon transverso, ¿verdad? Es una enfermedad benigna, autolimitada en el 80% de las veces. Con 72 horas uno puede estar mejorado. Gracias a Dios, esta lesión puede terminar ad integrum. Quiere decir que el páncreas puede, en un 70-80%, después de sufrir una pancreatitis, puede terminar entera, sin ningún tipo de daño. 80, o sea, hay un 20% que podemos tener una destrucción impresionantemente masiva. Y eh, puede dejar secuelas y puede terminar en la muerte del paciente. Hay varias causas, ¿verdad? Hay varias teorías. Los libros van a encontrar muchas teorías, como las teorías de Hopi, la teoría de Glasgow, ¿verdad? Las teorías de Irving, que hablan sobre la causa, ¿verdad? La causa más frecuente que solemos tener de pancreatitis aguda son las causas de hipertensión canalicular, le dicen en los libros nuevos, ¿verdad? Esta hipertensión canalicular se puede deber a una obstrucción o puede deberse a un edema muchas veces de los conductos, ¿verdad? Edema aumenta el grosor y eso disminuye el calibre de la luz. Si por ahí no me comprenden o estoy hablando muy rápido, me paran y vuelvo a explicar, no hay problema, porque pancreatitis aguda es algo bastante complicado, se da mucho en fisiopatología y se tiene que saber porque de cada 10 pacientes en nuestro hospital, 4 o 5 son pancreatitis aguda, ¿verdad? La causa más frecuente es la litiasis vesicular, o sea, tener piedra en la vesícula puede ocasionar una pancreatitis aguda y es la causa más frecuente, ¿verdad? Pucha vida, hoy está Rubén. Está todo conectado, Cristian. Aquí al menos. ¿Entrecorta o qué? ¿Cuál es?
Corta, bueno, corta, está. Bueno, voy a tratar de hablar fuerte, ¿está? La litiasis vesicular, el que esté la piedra en la vesícula, no es ningún incómodo, no es ningún problema. Pero si la litiasis vesicular sale de ahí y va al colédoco, eso puede ocasionar una obstrucción del colédoco, puede ocasionar hipertensión canalicular, ¿verdad? Esto es la causa principal de lo que ocurre con el aumento de la presión, porque tenemos presión en el colédoco, como hablamos en la colangitis, tenemos presión también en el conducto de Wilson, ¿verdad? Habitualmente hay una diferencia entre 1 y 2, 8 para evitar que vuelva el contenido hacia el páncreas, ¿verdad? Otras causas pueden ser medicamentosas, el consumo de algunos medicamentos, como por ejemplo el paracetamol, la hidrotiazida, la carbamazepina, el interferón, ¿verdad? Muchas de esas drogas se pueden ocasionar. Si ustedes se dan cuenta, son drogas que habitualmente se usan para la tuberculosis, por ejemplo, la eritromicina, la rifampicina, el etamutol, la mayoría de ellas. El paracetamol se usa mucho en los cuadros de dengue. Entonces, eso puede ocasionar una pancreatitis, ¿verdad? Postquirúrgica, hablamos en la clase anterior de la colangiopancreatografía retroendoscópica que habitualmente se hace en los cuadros de colangitis o coledocolitiasis. Eso puede ocasionar también, porque va a entrar ahí y va a enviar a presión, y eso puede ocasionar una pancreatitis aguda. Infecciones bacterianas como micoplasma, legionela, salmonella, infecciones virales como la parotiditis. Acuérdense que el páncreas es un órgano muy parecido a lo que es la parótida, ¿tá? Y es una glándula también, es una gran glándula, aparte de producir sustancias hormonales, también produce enzimas, ¿verdad? Para derretir lo que comemos. Entonces, esta gran glándula puede ser afectada por cuadros virales como la hepatitis, la citomegalovirus, parotiditis, ¿verdad? Autoinmune también puede tener, y algunos que otros cuadros como los traumáticos, por ejemplo. Pero segunda causa más frecuente de este lado del mundo, hacia acá, hacia abajo, es la alcohólica. El alcohol por un proceso fisiopatológico puede ocasionar también la pancreatitis aguda, ¿sí? Son las diferentes causas que pueden ocasionar la pancreatitis. Hola, Nacho. Hola. ¿Podés yo venir las 3 porque estoy dando clase ahora? Dale, listo, gracias. Chao, chao. Bueno, si por ahí le dicen cuál es la causa más frecuente en el norte de Europa de pancreatitis aguda, evidentemente la alcohólica, sobre todo en países nórdicos que se toma alcohol de alto volumen, porcentaje, ¿verdad? Vodka, tequila, ron. Pero en el sur, aquí en la parte del continente americano sur, el más frecuente es la causa litiásica, ¿verdad? La piedra en la vesícula, litiasis vesicular. ¿Cómo ocurre eso? Un cálculo pequeño puede salir, puede viajar y puede obstruir el conducto. Habitualmente hay una zona de dilatación que se llama la carúncula, donde desemboca el conducto de Wilson y el conducto colédoco. Ambos dos desembocan en la carúncula mayor, pero un poco antes hay una pequeña dilatación que se llama ampolla de Bate. En ese lugar donde pueden ir a acumular, pero tienen que ser cálculos bastante pequeños, ¿verdad? No obstante, puede que haya una pancreatitis y no haya ningún cálculo, porque al pasar el cálculo y la expulsión del cálculo hacia el duodeno puede ocasionar lesión de todo el trayecto y edema de toda la pared interna, o sea, de la mucosa, y eso puede ocasionar que
esta zona quede cerrada y aumente la presión. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Cuál es la causa? Fundamentalmente la causa es la hipertensión canalicular. ¿Puede haber otras causas? Sí, puede haber virales, puede haber por endoscopía, por la IRCP, puede haber traumáticas con un accidente de tránsito, ¿verdad? Entonces, puede haber otras causas, pero las más frecuentes, si hablamos entre el 70-80%, es a consecuencia de cálculo biliar. ¿Qué es lo que ocurre? La bilis que habitualmente llega hasta el duodeno se encuentra con el jugo pancreático y el jugo pancreático se activa. Tres enzimas principalmente son las que produce esto, que son la amilasa, las proteasas, ¿verdad? Las lipasas, ¿verdad? Entonces son para derretir, hablando pronto y mal, para derretir proteínas, para derretir azúcares y grasas, esos tres elementos, ¿verdad? Ahora, ocurre lo siguiente, de las tres enzimas, dos de ellas ya salen activas del páncreas, salen activas, ya están activas, pero una de ellas no sale activa, una de ellas se activa solamente cuando llega al duodeno y se encuentra con la bilis, esa es la teoría, ¿tá? Ese se llama tripsinógeno, tripsinógeno. Los otros dos se llaman amilasa y lipasa. ¿Está? Quedó claro, porque después eso va a ser no solo pregunta de examen, si en el hospital ustedes van a tener que pedir los estudios correspondientes. El tripsinógeno sale como un simógeno. Cuando llega al duodeno, ahí recién se activa. ¿Por qué el tripsinógeno ya no sale activo? Porque si saliera activo, toda la estructura del órgano está hecho de proteínas. La mayoría de nuestro organismo está hecho de proteínas, ¿verdad? Y si es que esto saliera activo, iba a derretir la estructura del páncreas y esto iba a terminar derritiendo muy y pronto. Iba a destruir la estructura arquitectónica del parénquima pancreático y esto iba a terminar como una gran pasta destruida, ¿está? Entonces él sale inactivo. ¿Dónde se activa? En el duodeno. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es el problema? El cálculo, al obstruir el conducto, hace que la bilis, que normalmente tendría que terminar acá, vuelva y pueda ir hacia el conducto pancreático o encontrarse con esa enzima que está inactiva, ese simógeno, y activarla dentro del páncreas. Al activarse el tricinógeno antes, comienza a producir la lesión dentro del páncreas y alrededor de él. Y eso es lo que se llama activación prematura. Eso es todo lo que yo le estoy diciendo. Figura en todos los libros como los procesos fisiopatológicos que se estudiaron sobre la pancreatitis aguda. Lo que les digo es neta y exclusivamente cuando hablamos del proceso de una pancreatitis aguda de origen biliar. Si hablamos del tipo alcohólico, el proceso fisiopatológico no es igual. Pero eso es clínica médica para que no sea como esta mañana comenzaron a preguntarme sobre diabetes, ¿verdad? No me esfuerces mucho porque mi pobre cerebro tampoco nos da para abarcar 4 o 5 materias al mismo tiempo. Bueno, entonces ese es el proceso fisiopatológico de la pancreatitis aguda de origen biliar que habitualmente maneja el cirujano, ¿verdad? La pancreatitis alcohólica y la pancreatitis dislipidémica por exceso de triglicéridos es manejada por los clínicos y los terapistas. Ese proceso provoca daño a nivel del páncreas, provoca edema, provoca trombosis, provoca hemorragia, ¿verdad? Y provoca lo que se llama una respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Signo y síntomas, como el paciente va a referir ese cuadro como un dolor intenso, mucho más intenso que un cólico biliar,
y mucho más generalizado. No duele solamente en el epigastrio, sino puede doler ambos lados, hipocondrio derecho e izquierdo, y en la región posterior. Náuseas, vómitos, retención de heces y gases, ictericia. ¿Tá? Puede, si vos me preguntás, Ligia María, doctor, ¿cuándo todos es más frecuente se presenta? Yo te voy a decir el dolor. Siempre va a haber dolor. ¿Qué sería después del dolor? ¿Cuál sería el porcentaje? Y sería el 90% de los pacientes tienen dolor. Una pancreatitis aguda sí o sí se presenta con dolor. El dolor es transfixiante. ¿Qué significa transfixiante? Que duele de adelante hacia la espalda como si fuera que uno estuviera atravesando con una faca. ¿Tá? Dolor intenso puede producir náusea y produce mucho vómito. Después del dolor, 90%, 70% del paciente presenta vómito. ¿Por qué se llama la gran vomitadora o la gran simuladora? Porque es un cuadro que presenta mucho vómito. ¿Por qué creen que presenta mucho vómito este cuadro? Porque él es un órgano retroperitoneal y encima de él está el estómago. Acá está primera porción del duodeno y aquí ya está el estómago. ¿Qué quiere decir eso? Que va a irritar el estómago y todo lo que el paciente consuma va a vomitar. Habitualmente, si el paciente consume algo, la vesícula va a comenzar a trabajar, va a haber peristaltismo y el páncreas va a comenzar a emitir su ácido para derretir lo que come. Entonces, el paciente habitualmente después de comer, repito, después de comer presenta intenso dolor y vómito, mucho vómito, ¿verdad? Puede ocasionar, como libera sustancia irritativa, que todo el peritoneo se encuentre irritado, ¿verdad? Todo el abdomen va a doler, puede haber hilo paralítico y como simula como si fuera una peritonitis generalizada. Por eso se llama la gran simuladora. Te puede engañar, te puede hacer creer algo que no está. Puede obstruirse el cálculo y ocasionar que todo el contenido de la bilis quede obstruida y vuelva y ocasione ictericia. Muy raro, pero puede ocurrir. Habitualmente no hay cálculo, sí edema de toda la zona y esto produce cierre de la válvula, que hay una esfínter de Oddi, se llama, en el lugar donde desembocan los dos conductos. Clásico, entonces, dolor. El dolor es en cinturón o en barra. Es posterior a ingesta de comidas que contenido graso o chocolate o muchas veces aguacate, ¿verdad? O picles o leche, queso, todo lo que tenga grasa. Habitualmente mucho vómito, puede haber dolor con distensión abdominal y puede haber ictericia. Al palpar, el dolor es en barra. Se puede ocasionar un cuadro grave de hemorragia que ocasiona un hematoma alrededor del ombligo o un hematoma en la zona del hipocondrio izquierdo, visto que salió en el examen ahora de revalida esta semana, ¿verdad? El signo de Cullen y el signo de Craig-Turner. Estos son signos, pero muy raros, muy raros. Si vemos estos signos, estamos ante un paciente con una pancreatitis muy grave, muy grave. Ese paciente tiene que estar en unidad de cuidado intensivo. Atiendan eso. Salió en el examen, no es invento del doctor Chato, sino que esto es pregunta que le van a hacer allá en Brasil. ¿Qué son estos? Habitualmente la hemorragia del páncreas a consecuencia de la liberación de sustancias irritativas que ocasionan lesión endotelial de los vasos que irrigan esta zona, trombosis y posteriormente ruptura. ¿Por qué en el ombligo? Porque hay un ligamento que va del hígado hasta el ombligo, se llama ligamento redondo, ligamento umbilical.
Es vestigio embrionario de la arteria umbilical, la vena umbilical, entonces discurre por ahí la hemorragia y va hasta ahí. Y les cuento por anatomía, si por ahí no saben, que el órgano, este es el páncreas, el uncus, es un órgano tapizado por peritoneo casi en toda su extensión, menos en la cola del páncreas. ¿Qué significa? Que si hay una hemorragia, la hemorragia va a quedar tabicada aquí, va a buscar y va a salir por el lado izquierdo. Entonces se puede observar hemorragia solo en el lado izquierdo. Dice María, no, mi amor. Te vuelvo a repetir. Pancreatitis aguda es un cuadro de una inflamación del páncreas que en el 80% de las veces, 80% de las veces, es un cuadro leve. 80%. De 10, 8 son leves. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el órgano no se daña, no hay mucho daño, no hay mucho vómito, no hay mucha fiebre y habitualmente el paciente se cura en 3 días. 72 horas después el paciente ya está sano. ¿Tá? 20%, 2 de 10 pueden hacer cuadros graves. De ese 20%, 5% de eso puede hacer hemorragia, porque nosotros tenemos la pancreatitis edematosa, así como la apendicitis, flemonosa, gangrenosa, perforativa. Bueno, la pancreatitis también tiene una anatomía patológica así, edematosa, congestiva, gangrenosa y hemorrágica. La pancreatitis hemorrágica es gravísima, pero yo 20 años de cirugía, 20 años de plantado, de segunda a sábado, visto un solo Gray Turner, un solo Cullen. Me llamó la atención porque he visto el hematoma, le pedí su tomografía y había una pancreatitis, ¿verdad? Uno solo. Pancreatitis grave, visto varias, la gran mayoría fallecieron, pero son muy raros. Patognomónico significa que sí o sí vos vas a encontrar una pancreatitis. Y esto no vas a encontrar así de fácil, no es. Yo en 20 años, visto una vez, con eso ya te puedo decir todo. Y estoy vivo en el hospital. ¿Cómo se llega al diagnóstico de una pancreatitis aguda? Eso es lo más complicado. Esto es lo más complicado, llegar al diagnóstico. Es fácil de equivocarse porque te puede simular una apendicitis, una gastritis, te puede simular una peritonitis, te puede simular un embarazo, puede simular cualquier cosa. Por eso se llama la gran simuladora, la pancreatitis aguda. Hay que siempre sospechar de cuadros en el epigastrio intensos, sobre todo en personas obesas, mayores de 40 años, se tiene que sospechar en pancreatitis aguda. Entonces, nunca se puede hacer un diagnóstico sin tener todos los datos. No es como la apendicitis aguda que puede hacer el diagnóstico de apendicitis aguda solamente con la historia clínica. La pancreatitis aguda necesita 3 pilares fundamentales para llegar al diagnóstico. Primero, la buena historia clínica. El alumno tiene que hacer mínimo por semana, cuarto año de medicina, tiene que hacer mínimo 3 historias clínicas por semana. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Ella alguna vez vieron un policial que no sepa disparar un arma? Un jugador de fútbol, un artillero, un número 9 que no haya metido gol. Un corredor que no sepa arrancar un carro no existe. Entonces, el médico, si quiere mínimamente trabajar después de recibirse, tiene que haber hecho mínimamente 3 historias clínicas por semana. Dice, no es necesario, yo voy a hacer después, yo trabajo en el hospital, lo necesito, soy enfermero. Llega el paciente, llega la hora de la verdad, síndrome de Oran-Phillips.
decía mi profesor. ¿Por qué es así? Conhece no syndrome Oran-Phillips. ¿Alguien escuchó? ¿Saben lo que es Oran? ¿Y saben lo que es Phillips? Brasil tiene muchísimo Oran-Phillips. En el supermercado, en la ferretería. Casi la mayoría de los... A ver si Lidia María sabe. ¿Qué es, Lidia? ¿Qué es Oran? Lámpara. Muy bien. Síndrome Oran-Phillips. ¿Quién apagó la luz? Ese decía mi jefe, que nunca te agarre cuando hayas terminado tu carrera y estés de plantão, trabajando medianoche, sin ninguém, que no te agarre el síndrome Oran-Phillips. Yo juro por Dios que compré 6 libros de semiología y nunca encontraba el síndrome Oran-Phillips. Hasta que un día fui al supermercado y vi una lámpara, esas tubo largo, así decía Oran. Después miré al lado y decía Philips. Y ahí me di cuenta de lo que me quería decir, que no me quede con la luz apagada, sin iluminación. Ojalá que alguien escuche lo que estoy diciendo del otro lado. Porque la historia clínica es fundamental para poder tener una guía hacia dónde dirigirnos. Porque si nuestra historia clínica no está bien, vamos a comenzar a hacer lo que llama cego en tiroteo. Tomografía, ecografía, radiografía, resonancia, pulsa, vida, biopsia. Vamos a hacerle gastar 10.000 reales al paciente sin poder llegar al diagnóstico. Entonces, la historia clínica es fundamental. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Después de que es discontinuo, ritmado, periódico, ya tuvo un cuadro similar anterior. De acuerdo a eso, comenzamos a pedir los estudios laboratoriales y finalmente las imágenes. Necesitamos de los 3 para poder llegar a un diagnóstico. El laboratorio siempre nos va a ayudar, porque viene la imagen, si teníamos que, primero, bueno, el laboratorio es fundamental, porque el laboratorio nos va a guiar a nosotros en el estudio del proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que le pide un hemograma? En el hemograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Leucocitosis con neutrofilia. ¿Verdad? Todo proceso inflamatorio siempre va a elevar la leucocitosis y va a elevar la neutrofilia. Segundo, es que voy a pedir un hematocrito hemoglobina. ¿Qué significa eso? Quiero saber el nivel de glóbulos rojos en sangre y quiero saber el nivel de hidratación del paciente. ¿Por qué? Porque la pancreatitis aguda produce un gran proceso inflamatorio con líquido en tercer espacio. ¿Qué significa? Que la célula se comienza a deshidratar y comienza a perder todos sus elementos y los glóbulos rojos entre ellos. ¿Qué va a producir eso? Puede producir hemorragia y puede producir una pérdida de sodio, pérdida de potasio, pérdida de electrolitos. Y eso va a producir un hilio paralítico. Entonces, importante, hemograma, ahí me va a decir si estamos ante una pancreatitis hemorrágica, por ejemplo. Si hay deshidratación, para poder hidratar al paciente, voy a pedirle urea creatinina, el perfil renal, para ver si está hidratado en forma. Cuánto está de urea, para saber si está muy deshidratado el paciente, porque me puede ocasionar un severo daño a nivel del riñón, ¿verdad? Todas esas enzimas que están viajando por la sangre pueden producir trombo y coágulo, entonces yo le voy a pedir una coagulación, le voy a pedir sus factores de coagulación, porque al haber obstrucción en el conducto, yo sé que la vitamina K se absorbe a través de la bilis. Si no hay llegada de bilis al duodeno, eso va a producir falta de absorción de vitamina K y va a haber disminución de los factores de coagulación y eso me va a llevar a
un sangrado y ahí va a haber más hemorragia de mi páncreas. Entonces, ¿es necesario esos laboratorios? Sí, para saber la gravedad del paciente. ¿Qué otro estudio? El perfil hepático para saber si hay daño hepático o si este proceso puede ser un diagnóstico diferencial de una hepatitis, por ejemplo. Si hay bilirrubina alterada, a expensas de la directa o la indirecta, hablamos de la obstrucción del colédoco, que es lo que ocasiona al final mi pancreatitis. Si hay una bilirrubina a la directa o la indirecta alterada, ¿verdad? Y posteriormente el diagnóstico principal por método laboratorial. ¿Cuál es el diagnóstico principal? ¿Cuál es la enzima que a mí me certifica de que hay una pancreatitis aguda? Amilasa, lipasa, toda o una sola. Lipasa, dice Bande. ¿Por qué lipasa y no amilasa, por ejemplo, que dijo Villa María? Las hormonas que se producen y las sustancias que se producen en diferentes tipos de órganos, ¿verdad? La amilasa se produce habitualmente en las glándulas que son de secreción salival. Y ustedes saben que prima hermana el páncreas con la parótida y las glándulas submaxilar y sublingual. Por eso es que lo que le afecta a ella también le puede afectar al páncreas, como por ejemplo una parotiditis. Tal es así que la amilasa también se produce a nivel de las glándulas salivales. Entonces yo puedo tener una parotiditis y puedo tener una amilasa alta. Eso no quiere decir que yo esté con una pancreatitis. Pero la lipasa es específica del páncreas. O sea, la lipasa solamente va a producir el páncreas. O sea, yo voy a tener una certeza de que hay una pancreatitis si tengo una lipasa alterada. La amilasa habitualmente va entre 20 a 100 más o menos. Y la lipasa va entre 20 a 50. Puede variar, depende del laboratorio. Cuando yo digo que hay una amilasa alterada, cuando tengo 4 veces el valor normal. O sea, de 400 para arriba, yo estoy hablando de un proceso probablemente de origen pancreático. Probablemente de origen pancreático. Probablemente. ¿Por qué dudar, doctor? Depende de mi historia clínica. Si la historia clínica es buena, bien elaborada, por un alumno que mínimamente hacía 10 por semana, yo estoy tranquilo. Quiere decir que la historia clínica es de una mujer gorda con posterior a ingesta de comida grasa, cólico biliar, a repetición. Entonces, con una amilasa ya es suficiente para cerrar el diagnóstico, ¿verdad? Pero si la historia clínica luego no sabe si el motivo de consulta se lleva adelante, si el AEA lleva atrás lo normal que ocurre en los hospitales, entonces yo no voy a estar seguro y voy a tener que pedir siempre otro estudio y otro estudio y otro. ¿Cuál es el problema? Si la lipasa ya es específica, ¿por qué no le pido lipasa nomás, Valdilma? ¿Por qué voy a gastar pidiendo dos si con uno ya es suficiente? Dice María. La plata, ustedes solo pensan aquí, no es la plata. ¿Cuál es el inconveniente de la lipasa? ¿Cómo se comportan estas enzimas pancreáticas? Muy bien, eso hay que saber. Eso solamente leyendo se sabe, o asistiendo a aulas. La amilasa tiene una curva de ascenso y de descenso, y la lipasa también. La amilasa habitualmente se eleva dentro de las 24 horas y tiene un pico máximo hasta las 48. O sea, a las 48 horas la amilasa comienza a disminuir. ¿Qué tiene que ver eso? Que si el paciente dice, hace 4 días yo estoy con un cuadro de dolor en barra, vómito, distensión abdominal, y vos le pedís amilasa, puede venir normal, puede venir normal, ¿tá? Entonces, si viene, ahí me está llamando el doctor Santander. No sé qué pasó, ¿verdad? No sé si me permiten, debe ser por la otra turma que estaba teniendo aula, ¿verdad?
Uy, ojalá que no haya problemas, che. ¿Y por qué tuvieron clase con él, Santander? Mate conmigo, ¿vale? Ajá, no, 14 y 47 años, por mujer, fuera, y no, ya, po. Ajá, ajá. Yo desde marzo estoy en este horario. No, ¿sabes qué pasó ahora? Que me comentaron que hicieron una mezcla de grupos. El mes anterior a mí me tocó una turma que era la de la doctora, ¿verdad? De Patricia, y a ella le tocó mi turma. Y dice que ahora hicieron una especie de milkshake mezclando todas turmas, así un desastre, hermano, ¿verdad? Una mezcla de secciones, y eso probablemente hizo que chocar. En Asunción es el problema. La gente de Asunción toca esto, ni cantero ni nadie no sabe lo que está pasando. ¿Entendés? Yo, co- yo, co- yo comencé 13 y 47 le di, pero acá había mucha gente que no tenía aula contigo y estaban 40 minutos esperando los pobres ahí en internet y tuve que comenzar, ¿verdad? Pero va a quedar grabado y pero no sé, hay que hablar con Cantero y eso que, ¿cuál es? Y avisar eso porque después ah, que no te saquen en, en el Facebook, ya sabes cómo la vas a pasar. Tranquilo, oímos. No, no me voy a ir. Miércoles me voy a ir. No. Yo me vi una vez y en ese día hace 6 horas. 7 de la mañana, mediodía. 6 horas, no, yo no. Sí, ya, gente, esto yo había hablado aquella vez, pues, me dijo, ¿para qué te vas a 3 horas y 3 horas? No, no. Yo hablé con Armando y me dijo, yo hablé en la municipalidad y me dijo, no, ese voy a hablar porque la pediatra se va 6 horas y con ese liquida todo. Y él le llamé a Armando y me dijo, sí, no hay problema, me dijo. "Mm, ¿qué? No, pero ir 2 veces al pedo por 3 pacientes es lo que no tiene sentido. Y una vez te va y ya liquida todo. Ah, ah, mm. Dale, papá, quedamos así. Chao, chao. Bueno, está. Eh, intervalo. Bueno, la amilasa tiene un tiempo de inicio de las 24 horas hasta 48 horas y desciende. Una vez que desciende a las 48 horas, la lipasa comienza su aumento. O sea que si el paciente ahora, Nicolás, llega a tu plantón, tiene un dolor intenso y vos le haces este, tu análisis de sangre, la, la lipasa puede venir normal porque no va a subir todavía. Entonces, por eso es que se pide habitualmente la amilasa. Por eso, repito, la pancreatitis aguda es una enfermedad el cual no depende solamente de un estudio, sino depende primero del razonamiento del médico, de la buena historia clínica, el buen examen físico del paciente y esto sumado a unos buenos, o sea, con 2 estudios buenos que pida como un laboratorio y una imagen ya es suficiente para llegar al diagnóstico, ¿verdad? La lipasa puede ir hasta más o menos 6 a 7 días en su
eh, rango alto. ¿Cuánto? 2 veces el valor normal. Lipasa. Vuelvo a repetir. La milasa necesita 4 veces su valor normal y la lipasa requiere 2 veces su valor normal. ¿Está? La amilasuria se puede pedir. La vez pasada visto que pidieron en el hospital y consiguieron, había. La amilasuria en orina, la amilasa en orina, es un marcador de pancreatitis aguda y puede ir a más de 48 horas. Si vos pedís en sangre la amilasa, en 48 horas no hay más, pero si pedís amilasuria puede ir hasta más de 7 días. ¿Tá? ¿Qué otro estudio podemos pedir? Y estudio de imágenes. Una ecografía puede ayudarnos a ver cómo está la vesícula, el edema alrededor de ella, si hay líquido libre en cavidad abdominal y puede mostrar un poco el páncreas. Pero no nos va a dar un 100% de certeza, ¿verdad? Las imágenes. ¿Qué es lo que habitualmente nos da con certeza si hay daño o no hay daño del páncreas? Una tomografía axial computada de abdomen. Eso sí nos da. Y si es con contraste, mucho mejor porque te va a dar la complicación más frecuente del daño que puede ser la isquemia del páncreas, puede ser una pancreatitis necrótica, ¿verdad? Que es la más temida, ¿verdad? La necrosis puede ser completa o puede ser solamente una porción. Entonces, con una tomografía con contraste endovenoso ya va a ser suficiente para ver eso. ¿Cuándo se debe hacer? Y habitualmente se hace a las 72 horas de iniciado el cuadro. Antes no tiene mucho valor porque la tomografía es muy útil cuando ya hay un daño y habitualmente la gran mayoría a las 72 horas ya está curado, o sea, vuelve a la normalidad. Si no vuelve a la normalidad, una tomografía nos va a mostrar dónde está el páncreas. Estos son los riñones, los grandes vasos y el páncreas está por encima. Un gran edema del páncreas, se puede observar cómo está hinchado el páncreas, aquí también se puede ver cómo el páncreas está aumentado de tamaño y aquí prácticamente abarca casi todo el abdomen. Hay mucho edema alrededor y se puede ver cómo hay un cambio en el color del parénquima. El parénquima normal es este color y esto está prácticamente un color más claro, ¿verdad? Es difícil, pero no es imposible, o sea, viendo, leyendo, se puede llegar al diagnóstico. Esto sí le voy a ser sincero. Si un alumno que rindió el revalida me dice, doctor, me salió esta imagen en el examen y me decía diagnóstico y yo tenía que poner, bueno, acepto. Esto, esto no es para alguien que terminó la facultad. Pero si te pregunta, se encuentra hemorragia periumbilical y en flanco izquierdo, cita, marca, ¿cuál sería el signo? Signo de Bloomberg, signo de Chutreau, signo de Craig Turner. Y eso no sabe, gente, no me piden mensaje diciéndome que un examen es difícil y pues se aplazaban por eso, porque ese no es un examen difícil. Esto sí te pone y vos tenés que responder sí, porque yo no le voy a obligar a un alumno a que memorice una imagen que a mí me costó casi 10 años aprender. Pero eso que le salió en el UFMT, Ray Turner, eso es para ir preso. ¿Cómo no va a poder responder si hice 23% del examen? Claro que va a ser 23% si no estudia. Ahí sí se puede ver el páncreas edematoso. En esta zona siempre está el páncreas, enfrente a la arteria, aorta y a los dos riñones. Es un órgano retroperitoneal que toca habitualmente el bazo. Esto es el bazo y esto es el hígado. ¿Tá? Esto es derecho y esto es izquierdo. ¿no? Aquí está la vesícula. Acá se puede ver cómo esto está todo edematoso. Aquí la misma cosa. Aquí lo que llama la atención es que esto tiene contraste, ¿verdad? Y se pinta ambos riñones
se pinta la arteria, se pinta la vena, se pinta una porción y una porción ya no se pinta. ¿Ven? Este tiene color igual que este, pero aquí ya está preto. O sea, es una pancreatitis necrotizante. Aquí sí se puede ver todo el parénquima coloreado, se puede ver la arteria, pero alrededor se ve edema, ¿verdad? O sea, una zona. Pero aquí ya no se ve. Eso quiere decir pancreatitis necrótica, que puede ser necrótica y puede ser hemorrágica, ¿verdad? Hay miles de formas para poder catalogar una pancreatitis aguda. ¿Qué es lo más importante para ustedes, lo más práctico para Vandilma, para Nicolás? Están de plantón, FOS, y le llega una pancreatitis aguda. ¿Qué es lo que yo tengo que saber? Primero, diagnosticar. Segundo, si ese paciente es para dejar en la UPA, es para mandar a un municipal o es para mandar a Cavalcanti para que vaya a terapia intensiva. Porque imagínense si Nicolás deja al paciente con él y a las 12 de la noche hace un paro cardíaco. Porque puede hacer, porque hay pérdida de potasio, hay pérdida de sodio, y eso puede ocasionar insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y un paro cardíaco. Entonces, yo tengo que saber, primero diagnosticar, segundo, el tratamiento de urgencia, y tercero, saber si es grave o no. Entonces, cuando uno va a decir si la pancreatitis es grave o no es grave, hay muchos tipos de criterios. Los más conocidos son los criterios de Ransom, por ejemplo, los criterios de Apache, por ejemplo, ¿verdad? Que nos ayudan a saber la severidad del cuadro. Entonces, los criterios de Ransom eran criterios antiguos que se hacían en las primeras 24 y en las 48. Pero a mí no me decían cómo iba a ir el paciente los días siguientes. Se quedaban 48 horas, ¿verdad? Habitualmente tenían 5 criterios para las primeras 24 horas. Y si tenía 3 de 5, ya llamábamos pancreatitis grave. Pero quedaban muy cortos los criterios de Ransom. A las 48 horas se volvía a tener otros 5 criterios. Y si tenía de 5 tenía 3, volvía a llamarse grave. Pero nosotros no sabíamos si el paciente iba a morir o no con eso. Solamente sabíamos que era grave. Los criterios de Apache sí ya fueron mucho más específicos, porque el nombre de Apache es una sigla en inglés que significa estado fisiológico del paciente y su patología crónica asociada. ¿Qué es lo que se veía ahí? Se veía la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, que se llama PAFI, FiO2, se veía la creatinina del paciente y se veía el estado hemodinámico del paciente. Entonces, se sacaba con eso, también si el paciente tenía fiebre, leucocitosis, neutrofilia, y se veía también la tomografía. La tomografía era muy útil para saber las complicaciones de la pancreatitis aguda, ¿verdad? Y se podía definir si esta estaba normal o si ya tenía complicaciones. Entonces se iba viendo por imagen si era una tomografía con un Baltasar, se llama, era el médico radiólogo que hizo una score de gravedad. Entonces le daba Baltasar A, Baltasar B, Baltasar B, Baltasar E. ¿Qué significa eso? Y Baltasar A, edema, casi normal. Baltasar B, edema y líquido peripancreático. Baltasar C, edema peripancreático y en otras regiones alrededor del páncreas. Baltasar D, edema y zonas de necrosis, ya, ¿verdad? Y Baltasar E, necrosis total con absceso dentro de la cavidad abdominal. Entonces se iba clasificando de acuerdo a la imagen. Entonces le daba un score de gravedad. Entonces ahí Nicolás decía, no, yo hice una tomografía y estoy encontrando que hay necrosis con abscesos peripancreáticos. Este no es para estar en sala común, tiene que ir a un cuidado intensivo, ¿verdad? Pero cuando yo le recibo al paciente en la terapia, en la urgencia, la UPA, donde sea, yo tengo que saber primero diagnosticarlo. Utilizo el laboratorio, utilizo la amilasa, la lipasa, puedo pedir la PCR. La PCR es muy útil, pero no para el diagnóstico.
sino más bien para el pronóstico. ¿Por qué no el diagnóstico? Y si el pronóstico, por ejemplo, Juan Dilma, María Carolina, Nicolás, ¿qué entienden ustedes por diagnóstico y pronóstico? Muy bien, porque no es específica, ¿verdad? Solo me dice que hay una inflamación, pero yo ya sé que Van Dilma tiene pancreatitis aguda y yo quiero saber si ella está mejorando o está peorando. Entonces la PCR una guía para decirme si sigue la inflamación o si disminuye. Entonces, es un mal pronóstico la PCR alta, ¿verdad? Es un análisis que se hace y eso dentro de lo que se llama el Apache. Apache. ¿Ah? Para eso sirve y está dentro del Apache. Y otro es la procalcitonina. La procalcitonina es muy útil hoy día para definir si, porque yo puedo tener una pancreatitis aguda, pero esa pancreatitis aguda puede no mejorar y a las 72 horas el paciente sigue teniendo fiebre, distensión abdominal y mi tomografía me dice que hay un absceso ahí. Puede haber un absceso estéril o puede haber un absceso confuso. Y entonces yo tengo que estudiar eso, porque si hay pus, hay bacterias y yo tengo que utilizar antibióticos, ¿verdad? Porque en la pancreatitis aguda normalmente no se utiliza antibiótico, a no ser que haya comprobación de que hay bacterias. ¿Cómo yo sé que hay bacteria ahí adentro? La procalcitonina sale en revalida. Pregunta de examen. Yo no le voy a preguntar, pero a ella le van a preguntar. Procalcitonina. Si los valores de la procalcitonina y la PCR están alterados, quiere decir que tu proceso inflamatorio se está volviendo infeccioso y eso te va a llevar a una sepsis. Ahí sí, tu pancreatitis aguda te puede matar. Yo voy a trabajar sobre este paciente, llego a mi plantón, le digo, bueno chicos, el sábado le dije, este paciente es de ustedes, van a suturar, se van a encargar de él, van a hacer su vía, van a hacer su antibiótico, entonces ustedes le van a manejar al paciente. ¿Cómo se maneja un paciente con pancreatitis aguda? Vamos a hacer una mnemotecnia, se llama páncreas, y se hace así. P, perfusión. Todo paciente que con pancreatitis aguda tiene que tener una vía periférica y tiene que tener muy buena hidratación. Como yo sé que se hidrata bien, tiene que tener buena diuresis. ¿Cuánto es buena diuresis? Fisiológicamente, ¿cuánto orina un ser humano? Ligia María. ¿Cuánto que faz xixi um homem ou uma mulher? ¿Cuánto es el valor normal? Fisiología humana, segundo año de medicina. Toto, no sé quién da esa aula ahí. 0.5 ml por kilogramo peso. Está. Perfusión. Analgesia, tengo que tener una buena analgesia. Puedo usar AINES o puedo usar opioides, que son los mejores analgésicos, como la meperidina, por ejemplo. No la morfina, porque la morfina puede producir contracción de la musculatura lisa, pero la meperidina puede producir relajación y si hay un cálculo en el colédoco puede hacer que caiga y mejorar el cuadro. El paciente no puede estar en jejum prolongado porque va a hacer un proceso de catabolismo, ustedes saben, ¿verdad? Por fisiología, él se va a comenzar a autofagocitar, autocomer, ¿verdad? Entonces eso va a producir un catabolismo. Entonces el paciente tiene que tener nutrición. ¿A partir de cuándo? Y habitualmente nosotros 48 horas esperamos. Si el paciente no mejora, ya tenemos que comenzar la alimentación, una nutrición. ¿Por dónde?
Si es que se puede, tiene que usarse la vía natural, la nutrición enteral, se hace una sonda nasoyeyunal, K108, se pasa el estómago, el duodeno, y se llega hasta más o menos por encima del ángulo de 3, y ahí se envía el alimento, ¿verdad? Tenemos que controlar la clínica, cómo está tu paciente, tenemos que decirle radiografía para ver si hay derrame pleural, si no hay atelectasia. El primer órgano a ser dañado habitualmente por contigüidad es el pulmón, entonces puede ser derrame pleural, puede ser atelectasia, entonces después eso puede dañar el riñón y puede dañar también el hígado, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer rayos-x, electrocardiograma, se hace ecografía de abdomen, se ve cómo está el paciente, si hay distensión, si hay ruido aéreo. ¿Tá? Con eso nosotros pedimos ya tu rayos-x, tu tomografía, si es necesario. La tomografía no solemos utilizar como método diagnóstico, la ecografía ya es suficiente y tu amilasa lipasa en la clínica ya es suficiente. Pero si biora, a las 72 horas ya se debe ir pensando en una tomografía axial computada de abdomen con contraste endovenoso, no oral porque puede ocasionar más pancreatitis. Si hay ictericia y hay por ecografía se ve que hay un cálculo enclavado, se puede pedir la IRCP, ¿verdad? Si es que hay un foco, ya sea un absceso, leucocitosis, neutrofilia, fiebre, que habitualmente a las 72 horas puede comenzar, entonces ya se inicia antibióticos de amplio espectro, cipro, metro, cefo, metro, genta o piperatazo, ya se puede utilizar carbapene. Cuando se opera una pancreatitis aguda, la pancreatitis aguda nunca se opera, a no ser que haya complicaciones como los abscesos, por ejemplo, o necrosis del páncreas se tiene que hacer. ¿Qué haría yo? Se hace habitualmente por videolaparoscopía, punción y drenaje. Este es un algoritmo para el manejo de una pancreatitis aguda, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los primeros pasos, si es leve, si es moderada, si es severa. Hoy día los libros hablan de 4 tipos de pancreatitis aguda según los criterios de Petrov del último Congreso de Páncreas que se hizo en Atlanta en el 2012, si no estoy equivocado, o equivocarme. Leve, moderada, grave y crítica, ¿verdad? ¿Cuál es fundamentalmente los criterios para definir la gravedad? La respuesta inflamatoria sistémica y la falla de multiorgánica o falla síndrome de déficit multiorgánico. Van a encontrar todo muy bien en el libro de Mariano Jiménez. La vez pasada estuvieron online dando charlas sobre pancreatitis aguda, ¿verdad? Puede haber complicaciones en la pancreatitis aguda que pueden ser agudas en las primeras horas y puede haber complicaciones tardías. Habitualmente las complicaciones en las primeras horas suelen ser sistémicas, o sea, suelen ser de taquicardia, colapso, vómito, disuria, oligoanuria, ¿verdad? A nivel sistémico. Las complicaciones locales suelen ser tardías, se presentan a partir de la 4ª semana, se pueden presentar en la zona del páncreas, en el retroperitoneum, como colecciones líquidas, ascitis, pseudoquiste pancreático, necrosis, ¿verdad? Entonces, un montón de factores que se pueden presentar, absceso. El pseudoquiste pancreático, por ejemplo, habitualmente se presenta por encima de 4 semanas, ¿verdad? Las infecciones también del sitio. Habitualmente la necrosis pancreática no tiene bacterias, pero con el correr de la hora sí se puede. Habitualmente le encontramos al paciente o así sentado o le encontramos dictado con posición de gatillo de fusil se llama, o en esta posición que se llama de plegaria mahometana. ¿Por qué se pone así? Porque el paciente disminuye el dolor en la contractura del abdomen, o sea, flexiona las piernas para que se ablande, se relaje la musculatura del recto y eso no provoque dolor abdominal. ¿Alguna duda de aquí? Creo que